Hola. Yo no sé si voy a poder callar esto al público. Hola, ¿nos escucháis? Hola, hola, hola. ¿Está encendido los micros? Sí, me ha dicho que me lo ha encendido. No, no están encendidos. ¿Micros? Creo que sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, no se oye, pero me han dicho que está encendido, ¿no? ¿Los micros van? No, creo que no, ¿no? Hola. ¿Sí? ¿Ahora se oye? Sí, estupendo. Vale, pues nada, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por asistir, ministros, secretario de Estado, altos cargos del Ministerio, a todas las entidades del observatorio, las mujeres que habéis participado en el desarrollo del plan y a todos los amigos y todas las amigas que estáis hoy aquí acompañándonos, arropándonos muy bien para presentar el primer plan de igualdad de género en la cultura del Ministerio de Cultura. Vamos a tener luego la oportunidad de profundizar en el contenido y otras cuestiones que tienen que ver con el plan, pero yo quería trasladar como algunas ideas que creo que de alguna manera manifiestan la toma de posición del Ministerio a través de este plan, ¿no?, en relación con la igualdad de género. La primera tiene que ver con el compromiso que tiene el Ministerio de asumir la igualdad como un eje estructural y estratégico en toda la acción del Ministerio, ¿no? Es decir, este plan no nace de cero, hay unos antecedentes, la propia creación del observatorio en 2018 y los distintos planes de trabajo que se han hecho a lo largo de estos años, y este equipo de gobierno cuando entra, este equipo en el Ministerio cuando entra, lo que quiere es partir de lo que está hecho, reforzarlo, llevarlo más allá y darle una centralidad, ¿no? En ese sentido, entendemos nuestra responsabilidad como digamos, el mandato de entender la igualdad de género como una meta y como un objetivo, ¿no?, que tiene que ver con eliminar las barreras y los obstáculos, la igualdad de oportunidades, visibilizar las aportaciones de las mujeres, pero también, hoy también, entenderlo como un enfoque que tiene que permear toda la acción del Ministerio, ¿vale?, y que nos tiene que servir para repensar todas aquellas decisiones que tomamos, tanto desde las más estructurales a las más cotidianas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues este plan también traslada esa asunción que tiene este Ministerio de hacer la igualdad de género una prioridad, no algo accesorio, sino algo central en nuestra acción. La segunda es la apuesta que tenemos de entender la igualdad de género en el marco de los derechos culturales, ¿vale? Y que esto, de alguna manera, tiene que ver con incorporar la igualdad de género en todas las dimensiones de la participación cultural. El acceso, la creación, la evaluación de las políticas públicas, la toma de decisión o la definición de cómo son las políticas culturales, como se ha hecho con este plan de igualdad, la cultura comunitaria, la memoria, la educación, la formación, es decir, que de alguna manera la igualdad de género tiene que aplicarse a todas estas dimensiones de la participación cultural, que es, digamos, como está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por eso este plan pues, forma parte también, este plan de igualdad tiene una entidad específica, pero forma parte también del plan de derechos culturales que se presentará el año que viene. Y en tercer lugar, hacernos cargo de alguna manera de este doble vínculo que siempre hay cuando trabajamos en cultura y en igualdad de género, que tiene que ver también con esta como relación entre lo material y lo simbólico, ¿no? Es decir, que la igualdad de género tiene que ver con generar condiciones materiales para facilitar la participación de las mujeres en la cultura, ¿no?, y que tiene que ver con todas estas cuestiones de equidad que estamos planteando, y también tiene que ver con entender que la cultura es un vector de transformación, es un vector que nos permite de alguna manera trabajar y avanzar una sociedad más igualitaria, por, digamos, esa capacidad que tiene de ¿no?, tener sentidos colectivos, construir imaginarios, por ese poder simbólico, que a la vez también se apoya en condiciones materiales, ¿no?, que son las que permiten que eso simbólico se pueda modificar. Entonces, esa especie como de círculo infinito también está recogido en el plan. Y luego, para terminar, simplemente en lo que tiene que ver con el contenido, ya luego se va a explicar mejor, incorporamos algunas acciones, algunos ejes o algunas temáticas que, bueno, están consolidadas al menos en el discurso, como es la igualdad de oportunidades, como es la visibilización, ¿vale?, que hay mucho por recorrer, pero forman parte ya de la asunción colectiva, y luego también incorporamos dos ejes que se entendían como, o que entendíamos como ausencias en el trabajo que se había realizado previamente. Por un lado, lo que tiene que ver con la interseccionalidad, es decir, reconocer los múltiples factores que mujeres y colectivos de mujeres sufren, ¿no?, discriminación pues, por cuestiones de racialización, de clase, de procedencia, de edad, discapacidad, de identidad de género, ¿no?, e incorporarlas también como una de nuestras responsabilidades. Sabemos que
estamos dando los primeros pasos, que hay mucho por recorrer, pero bueno, sí que está la voluntad de asumir esto de manera importante. Y luego también incorporar el eje de las violencias, que luego veréis que es uno de los ejes del plan, y que es curioso porque cuando hablábamos con entidades del observatorio nos sorprendíamos de cómo era que no se hubiera abordado en ninguno de los planes anteriores, ¿no? Lo cual también yo creo que da cuenta de cómo el propio movimiento feminista va transformándose, va incorporando nueva agenda y nuevas prioridades. Entonces también, bueno, luego se explicará mejor la unidad de atención de prevención de violencias machistas que ya conocéis y muchas otras medidas que yo creo que son muy útiles. Sin más, simplemente agradecer a todas las personas que han participado en el plan, porque este plan pues, es el resultado de un trabajo colectivo, en concreto a Irene y a Soraya de Pandora Mirabilia, que son quienes han facilitado todo el proceso de participación y la redacción, a las entidades del observatorio, a CIMA, a MAV, a Mujeres en la Música, a MIM y a Clásicas a Modernas, y a todas las mujeres que habéis participado en todos los grupos de trabajo. También a las unidades, direcciones generales y organismos del Ministerio, pues por vuestra complicidad y por, digamos, vuestra alianza en las transformaciones que hay que hacer. Y luego a Lucía Morales y al equipo de la Dirección General de Derechos Culturales, a Elena, a Silvia y al resto del equipo, porque sin vuestro trabajo esto hubiera sido imposible. Nada, sin más, vamos allá a meternos en harina con lo que es la presentación. Le voy a dar la palabra a Irene, de Pandora Mirabilia, que junto a Soraya, como os decía, es quien ha redactado el plan, y que nos van a contar un poco cómo ha sido el proceso y algunas de las cuestiones centrales de contenido del plan. Vale, pues nada, muchas gracias. Pues eso, yo os voy a contar eso, el proceso de elaboración y luego cómo está estructurado así muy brevemente. Para elaborarlo, bueno, hicimos una parte de recogida de información al principio que tenía que ver con revisar documentación, con los planes de trabajo del observatorio, etcétera, pero sobre todo tenía una dimensión participativa muy importante en la que hicimos, por un lado, entrevistas con las 5 asociaciones del observatorio, entrevistas grupales, ¿no?, para recoger un poco pues, toda su visión, y luego hicimos también 4 grupos de expertas, ¿vale?, para ampliar un poco las perspectivas y las miradas, ¿no? Hicimos con mujeres que venían del ámbito editorial, de videojuegos, del ámbito rural, comunitario, bueno, muy diverso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, organizamos toda la información que habíamos recogido. Entonces, por un lado, vimos que había una serie de problemáticas que habían identificado las expertas con las que hablamos, que hablaban de las dificultades que encuentran las mujeres, ¿no?, en el mundo de la cultura, y las dificultades y los obstáculos. Entonces, a partir de estas problemáticas, desligamos una serie de objetivos que organizamos en ejes, y para cada objetivo establecimos una serie de medidas que partían de las propuestas que nos habían trasladado las expertas, ¿no? Y luego esto, bueno, lo revisaron desde la Dirección General de Derechos Culturales y se trasladó a las unidades y organismos del Ministerio, ¿no?, porque, pues, para que viesen qué medidas eran viables, cuáles eran cosas que a lo mejor ya se estaban haciendo, bueno, un poco. Entonces ha habido como un trabajo de ida y vuelta ahí con las unidades pues para acabar de perfilar bien cuáles eran las medidas que íbamos a poder hacer efectivamente, ¿no? O sea que está como todo como muy ya aterrizado y negociado. Y luego este borrador también se trasladó otra vez a las expertas y a las asociaciones para tener su feedback. Y es un poco así el proceso, ¿no? Y luego el plan está estructurado en 4 grandes ejes, que serían igualdad de oportunidades, visibilidad y reconocimiento, formación y conocimiento y violencias machistas, como decía ahí Jazmín, ¿no? Entonces, el primer eje de igualdad de oportunidades, partimos del hecho de que las mujeres son unas grandes consumidoras de cultura, ¿no? O sea, que tienen una presencia muy importante, ¿no?, en el consumo de la cultura, pero esto no se traslada al ámbito de la participación en la creación y la producción cultural, ¿no? Ahí no están en igualdad de oportunidades, digamos. Entonces, esto se debe en parte a que las condiciones de trabajo de las mujeres en cultura están atravesadas por la precariedad y la informalidad, ¿no? Entonces, es necesario abordar esta brecha y hacer medidas para mejorar las condiciones, pero también vemos que para garantizar la igualdad de oportunidades es necesario transversalizar la perspectiva de género y la perspectiva interseccional, como decía Jazmín, en las políticas públicas, ¿no? El segundo gran eje es el de visibilidad y reconocimiento, ¿no?, que partimos del hecho de que durante mucho tiempo en el arte y la cultura ha dominado una mirada que situaba a los varones en el centro, ¿no?, una mirada androcéntrica que minimizaba o invisibilizaba las aportaciones de las mujeres. Entonces vemos necesario recuperar el patrimonio artístico de las mujeres, ¿no?, poner en valor sus aportaciones, ¿no?, que es algo que ya se está haciendo desde hace unos años, ¿no?, y se está dedicando muchos esfuerzos a ello, pero hay que darle continuidad. Y también hay que incorporar una perspectiva interseccional, ¿no?, porque sabemos que no todas las mujeres
tienen el mismo acceso a ser visibles o al reconocimiento, ¿no? Que hay muchas que encuentran mayores dificultades que tienen que ver pues, con el color de piel, la procedencia, la clase social, la edad, bueno, con toda una serie de condiciones, ¿no? Entonces es necesario visibilizar, pero con esta mirada interseccional para poder hacerlo dando cuenta de toda la diversidad de mujeres, ¿no? El tercer eje es el de formación y conocimiento, porque vemos que para poder hacer medidas efectivas que palíen las desigualdades y las discriminaciones es necesario conocer la situación, ¿no? Entonces hay que conocer las condiciones de trabajo de las mujeres, en qué sectores están, en cuáles no. Bueno, toda una serie de cuestiones que es necesario tener datos que nos permitan luego poder hacer políticas, ¿no? Y luego, por otro lado, también vemos que si queremos transversalizar la perspectiva interseccional y la de género, necesitamos que las personas encargadas de hacerlo estén formadas, ¿no? Y tengan conocimiento de las herramientas para poder hacerlo, ¿no? De manera efectiva. Y ya por último, el tema de las violencias machistas, que bueno, sabemos que la violencia machista es un fenómeno estructural que está relacionado con la desigualdad, ¿no? de género entre mujeres y hombres y la cultura pues, no es un ámbito ajeno a esta desigualdad, ¿no? De hecho, pues ahí hay relaciones de poder, está atravesada por relaciones de poder que favorecen que se produzcan abusos. Por eso vemos necesario que hay que, por un lado, bueno, conocer la situación, ¿no? Conocer bien, tener un pequeño diagnóstico, ¿no? De cuál es la incidencia, pues eso, en qué sectores, con qué condiciones favorecen la aparición de casos, etcétera. Pero luego también sensibilizar a los agentes culturales, ¿no? Para prevenir la violencia y prevenir, ¿no? Tener, por ejemplo, protocolos que nos ayuden a detectar los casos de violencia y a poder actuar cuando los detectemos, ¿no? Y bueno, y está la unidad de atención a las violencias, ¿no? Que esa es una de las medidas importantes de este plan. Y nada, y le paso la palabra a mi compañera de CIMA. Te presento yo, muchísimas gracias Irene. Ahora voy a pasar la palabra a Guadalupe Balaguer, que es la presidenta de CIMA, que habla en representación de las entidades del observatorio y que nos va a trasladar, bueno, pues también la perspectiva desde el sector, ¿no? En relación con este plan. Pues gracias Irene, gracias Jazmín, gracias a todos por estar aquí. Yo creo que todo lo que ha comentado Irene sobre los 4 ejes es fundamental, pero quiero hacer hincapié en el último eje, en el cuarto, en el de las violencias machistas. Todos leemos la prensa, todos estamos informados, todos somos conscientes de que en el sector audiovisual y cultural, así como en el resto de la sociedad, pero en el sector audiovisual y cultural hay mucha necesidad de alguna manera responder a todos estos casos que existen. La unidad de atención a las violencias machistas es fundamental, tener unos protocolos que informen, que acompañen, que eduquen también, que nos permitan de alguna manera acompañar y frenar este problema es fundamental, y yo creo que el plan de igualdad nos va a poder aportar muchísimo como sector audiovisual y cultural, y también a nivel sociedad. Yo creo que abre mucho los ojos a todos y nos va a ayudar a responder al problema que tenemos. Muchísimas gracias, Guadalupe. Y ahora le doy la palabra a Ernest, ministro de Cultura. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. La verdad que es una maravilla ver a tanta gente en la presentación del Plan de Igualdad en este auditorio Jorge Semprún, entre otras cosas porque nosotros le damos una importancia crucial a este plan, porque es un eje central de las políticas nuestras del Ministerio. Lo primero que quiero agradecer es a todas las personas que habéis participado en la elaboración de este plan, a mi equipo, a Lucía, también a Jazmín, pero también a todas las entidades que nos acompañáis, a Silvia, a Elena, en fin, seguro que me dejo a alguien, pero a Guadalupe, a Irene, o sea, gracias de verdad, porque ha sido un esfuerzo colectivo de muchísima gente para llegar al día de hoy. Desde que llegamos al nuevo equipo de Cultura, al Ministerio, teníamos claro que no queríamos que la política de igualdad fuera una política marginal en el Ministerio o una política sectorial más aparcada en un par de despachos que más o menos iban haciendo cosas, ¿no? Queríamos que la igualdad y las políticas de igualdad fueran un tronco y un eje central de todo lo que hacemos fundamentalmente, ¿no? Y eso porque tenemos una convicción, el equipo del Ministerio de Cultura, muy clara, que es que no creemos en la inercia natural de las cosas en alcanzar la igualdad. La igualdad no llega por inercia natural o porque sí, ¿eh? Igual que no creemos tampoco
en que la informalidad, el hecho de que no haya mecanismos, nos llegue a mejorar la igualdad. No creemos ni en la inercia ni en la informalidad. Y como no creemos en eso, creemos en un Ministerio de Cultura militante a favor de la igualdad. Militante significa que en sus políticas y en todo lo que desarrolla, la igualdad forma parte de un eje central de todo lo que hace. Y es por ello que hemos querido presentar este plan de igualdad, porque queremos un ministerio militante a favor de la igualdad. Quiero además señalar otra cosa que para mí es fundamental. Este plan no nace de que lo hayamos redactado el equipo del Ministerio encerrados en un despacho. Quiero poner en valor también todo el proceso participativo que hay detrás, lo que hace que espero que este plan de igualdad que hoy presentamos, este esfuerzo colectivo que hemos hecho, sea algo que todos creamos y por el que todos empujemos, ¿no? Y creo que lo hemos logrado, porque creo bueno, después lo diréis vosotras aquí, ¿no? Pero creo que hemos logrado que nos sintamos todos partícipes de ese gran ejercicio que queremos para la igualdad en el Ministerio, ¿no? Los ejes ya los habéis explicado vosotras, que sois las protagonistas del acto de hoy. Yo simplemente quisiera destacar algunas cosas que para mí me parecen esenciales, que están incluidas en los distintos ejes. En primer lugar, que vamos a hacer un esfuerzo de diagnóstico. No se pueden hacer políticas de igualdad si no tenemos un buen diagnóstico, unos buenos datos y manejamos bien una comprensión de la realidad que tenemos que afrontar. Y este plan nos va a dar mayor capacidad de diagnóstico, creo que eso es muy importante. En segundo lugar, que eso era fundamental para nosotros, la lucha contra las violencias forma parte del plan. Yo creo que esto también es fundamental decirlo. No, el Ministerio de Cultura no puede estar ajeno a la lucha contra las violencias y es por ello que ya tenemos en marcha la unidad, como sabéis, pero además este es un ejercicio en el cual tenemos desde el Ministerio de Cultura que ser muy activos y por lo tanto eso forma parte del plan. Y luego, evidentemente, que en muchas de las políticas que nosotros desarrollamos tenemos que ser conscientes que tenemos capacidad de incidencia en la brecha económica que existe entre hombres y mujeres. Y, por lo tanto, el establecimiento de criterios de igualdad en todo lo que son las subvenciones, las ayudas, es algo que es absolutamente fundamental. Y esto también es algo que está muy bien establecido en el plan y de lo cual estoy muy satisfecho. Y luego se ha dicho antes, ¿no? La cuestión de la interseccionalidad, de las distintas discriminaciones que afrontan las mujeres, que creo que también es algo es algo ampliamente demandado por la sociedad civil y que nosotros hemos querido también incorporar en este plan. Por lo tanto, en el marco de ese plan de derechos culturales que pilota Jazmín, el plan de igualdad es uno de los ejes centrales. Y lo que queremos sobre todo es que todo lo que hacemos en el Ministerio de Cultura se haga con gafas feministas, con gafas de igualdad, con mirada feminista, con mirada de igualdad. Y por lo tanto también quiero reiterar eso, y con ello termino, que lo que presentamos hoy no es un plan sectorial más de los tantísimos que tenemos en el Ministerio de Cultura. Este es un plan de ministerio que tiene que influenciar, que tiene que permeabilizar el conjunto de todo lo que hacemos. Nada más y una vez más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro. También queríamos en esta presentación pues, contar con voces de mujeres que han participado, ¿no? en la elaboración del plan. Entonces, vamos a tener ahora algunas intervenciones. Vamos a comenzar por Gisela Vaquero, que es diseñadora y desarrolladora de videojuegos. Buenas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Creo que es enormemente interesante. Tengo aquí también, no he llevado un papelito, ¿vale? Yo soy de tecnología, como han dicho, soy desarrolladora y diseñadora de videojuegos y también estoy pues, liderando la organización de Women in Games España desde el año 2017. Para los que no conocéis la organización, es una organización que ayuda y da visibilidad a las mujeres jugadoras y desarrolladoras de videojuegos y hemos estado creando varias actividades para mejorar la presencia y visibilizar a la mujer dentro de la industria. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación y quería comentar muchísimo para la importancia de este plan de igualdad. La verdad es que dentro del mundo del videojuego, la situación de las mujeres pues es muy baja, es realmente un 20%. Y sí que ha ido creciendo a lo largo de estos últimos años, que comenzó en el año 2017 con un 17%, pero la situación todavía es bastante, bueno, que lo están pasando bastante mal. La verdad es que es bastante complicado que puedan tener acceso al trabajo y
y sobre todo también hay muchas pocas desarrolladoras. Entonces, sobre todo mujeres que están creando videojuegos y mujeres que lideran empresas de videojuegos y crean sus propios juegos. También me gustaría comentar sobre el tema de las jugadoras también. En esos momentos somos la mitad de consumidoras y aquí lo que me gustaría decir es que todavía están recibiendo mucho acoso. Bueno, solamente decir que este plan de igualdad realmente es muy necesario y estoy convencidísima que transformará el futuro de las mujeres en los videojuegos y en la cultura a un mundo mucho mejor y libre de machismos. Muchísimas gracias, Gisela. También con la incorporación de los videojuegos también queríamos como incorporar al plan pues, áreas o temáticas que quizás no hayan sido tan abordadas y que son fundamentales precisamente también por la falta de representatividad, ¿no? Y a la vez por la influencia social que tienen, o sea, las dos cuestiones. Sí, desde luego. También otro punto importante también es que dentro de los personajes hay muchos pocos personajes femeninos en los videojuegos y que realmente necesita un contenido más inclusivo y que haya más representación femenina. Muchísimas gracias. Vale, ahora vamos con Alejandra Entutumu, que es presidenta de Afromurcia en Movimiento. Muchísimas gracias. Buenas. Bueno, yo me lo he escrito en papel, a la chuleta, porque me da mucha vergüenza. Quería, lo primero de todo, agradecer infinitamente el hecho de que me hayáis invitado a estar aquí. Y bueno, son las historias pequeñas las que hacen el mundo grande. Eso es lo que me decía mi mamá antes de empezar a contarme un cuento. Y para quien no me conozca, pues mi historia es probablemente la historia de todas las niñas infrarrepresentadas o mal representadas del mundo. Y ahora entenderéis por qué. Me llamo Alejandra Ebui Salmerón Entutumu. Mi madre es de Guinea Ecuatorial, pero vino a estudiar aquí a España con su DNI español, porque eran tiempos en los que Guinea Ecuatorial era una provincia española. Pero como yo siempre digo, ella no vino sola, vino con una fuerte herencia cultural, el poder mágico de la palabra y de los cuentos africanos. Así que cuando yo era peque, mi mamá siempre me contaba hermosas historias al caer el sol. Historias sobre una tierra lejana, con enormes árboles y pícaras tortugas, capaces de hablar y de vencer siempre con su astucia al guepardo, torpe e impulsivo. Esas historias eran el alimento de un imaginario colectivo que mi madre usaba como contranarrativa de las imágenes de los medios y los libros que nos recomendaban leer en el cole, o encontrábamos incluso en las librerías, porque no aparecían casi personas negras y si aparecían personas afro, imaginaron mujeres, pues las imágenes estaban relacionadas con las mismas cosas de siempre: miseria, colonización y esclavitud. Entonces llegó un momento en el que yo le pregunté a mi mamá: mamá, ¿dónde están las heroínas, las científicas, las exploradoras negras en mis libros? Porque yo quería hacer todo eso, quería viajar por todo el mundo. Pero claro, las ingenieras, las escritoras y las exploradoras que yo encontraba en mis libros, pues no eran como yo. Así que muy pronto fui consciente de esa importancia que tiene la representación en la autoestima del peque. Y es precisamente por eso que desde muy pequeña, pues mi sueño, a pesar de ser ingeniera de telecomunicaciones de profesión, pues siempre ha sido poder crear ese mundo de fantasía inspirado en los cuentos africanos que mi madre me contaba de niña. Y de ahí nació el proyecto editorial Poto Poto y, bueno, mis cuentos africanos, que son estos, que voy a hacer un poco de promo, Las hermanas Mangue y El viaje de Ilombe. Y bueno, desde el proyecto Poto Poto decimos que los niños, niñas, niñas y mayores necesitan cuentos e historias para entenderse y entender el mundo. Y os preguntaréis por qué, y es precisamente por alguna de las cosas que se han comentado aquí hoy, ¿no? Que el poder de las historias y de los cuentos radica en el arte de la posibilidad, que no es otro que el poder influir en aquello que nos rodea y en el mundo en el que vivimos, a través de lo que podemos imaginar. Y por eso en estos cuentos que yo escribo, pues las mujeres son en su mayoría mujeres negras. Muchas de ellas se localizan en el contexto de Guinea Ecuatorial y todo eso facilita, ¿no?, usar estos cuentos como herramientas educativas para acercar a los peques y jóvenes otras realidades en positivo y de esa manera romper estereotipos. Pienso que estas historias deberían ser parte obligatoria del currículum escolar y encontrarse en todas las bibliotecas del Estado español, porque la diversidad en nuestras sociedades es una realidad y no deberíamos entender entonces que la producción cultural y las historias que nos hablen de nuestras sociedades deberían ser igualmente diversas.
La cultura no es solo para el tiempo libre, es lo que nos hace libres todo el tiempo. Y en este plan de igualdad en la cultura ya vemos claramente mencionada la perspectiva de género interseccional. Muchas gracias. Y propuestas que aluden directamente a la representación y visibilización de actividades culturales en relación a mujeres migrantes y racializadas, que, hay que decirlo, siguen teniendo que pelear el doble o el triple para superar los retos a los que nos enfrentamos. Y voy a daros un dato, que hemos hablado de la importancia del diagnóstico. Hay un informe de mujeres africanas y afrodescendientes en España que ha realizado Movimiento por la Paz, lo publicaron en 2021, y habla de que el 82% de las mujeres afrodescendientes en España considera que el racismo es una barrera en el acceso al mercado de trabajo en condiciones de igualdad. Así que queda mucho por hacer y construir, y en este plan de igualdad yo creo que ahora se enfrenta a un reto mayor, que es implementar esas medidas contando con equipos multidisciplinares y diversos, con directivas heterogéneas que cuenten también con profesionales racializadas. Si no es así, nuevamente se estará produciendo un sesgo y una apropiación de narrativas, porque queremos ser las protagonistas de nuestras propias historias. Como dice la antropóloga afrocubana y cineasta Aida Esther Bueno Sarduy, una mujer a la que admiro tremendamente, las mujeres negras venimos de un barracón del que partió nuestra liberación de la opresión y la violencia. Mujeres negras que no fueron protegidas ni por los hombres blancos, ni por los hombres negros esclavizados como ellas, ni por las mujeres blancas cómplices de una sociedad heteropatriarcal y racista. Como dice Angela Davis, el feminismo será antirracista o no será. Muchísimas gracias. Mil gracias, Alejandra. Creo que no se podría haber explicado mejor por qué es fundamental incorporar nuevas experiencias, nuevas voces, nuevas realidades y por qué este plan se tiene que hacer cargo de todo eso, así que muchísimas gracias. Vamos ahora con Elisa Macausland, que también viene a representar otros los sectores que no estaban siendo abordados como se debía y que también tienen una infrarrepresentación importante, porque ella es especialista en feminismo y cómic. Adelante. Bueno, la verdad es que después de la compañera es un reto desde luego, y uno de los, un reto, pero desde luego de los bellos, porque todo el proceso, y a mí es una de las, digamos, de las experiencias que más me han llenado, en el sentido de poder conocer y reconocer a compañeras que están trabajando todos estos temas en distintos ámbitos, porque al final estamos muchas veces trabajando solas. Lo que es crear esta red y posterior comunidad, que muchas veces nos quedamos en la red, y la comunidad tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos y cómo se crean también, cómo se dinamizan esos espacios de encuentro, y la verdad es que las compañeras de Pandora pues lo han hecho de una manera delicada, cuidadora, maravillosa, y desde luego yo creo que es lo hemos hablado además entre nosotras, ha sido una experiencia muy nutritiva, muy fructífera, y desde luego esa facilitación no es algo que se suela encontrar, y en el ámbito institucional es algo desde luego muy de agradecer, y creo que, bueno, que esto también era algo que queríamos también trasladar. En todo lo que tiene que ver con el cómic, aunque creo que es extrapolable a las compañeras de los videojuegos, a las compañeras del libro infantil, juvenil, bueno, a todas las áreas también que han estado representadas. Tenemos un trabajo muy grande por hacer en todo lo que tiene que ver con la genealogía y genealogía feminista, y esto es algo además que ha estado muy presente y muy trabajado, el tema de la visibilidad y el reconocimiento, y eso es algo desde luego que me gustaría también destacar, porque es algo importante. Y también el hecho de que, bueno, en el ámbito del cómic, todo lo que tiene que ver con el patrimonio gráfico es algo también que tenemos
tenemos que trabajar, y no solo en el cómic, también entiendo que el videojuego, es que la verdad tener a las compañeras de videojuego aquí está muy bien, porque bueno, también es cierto que es un ámbito que es verdad que da bastante más visible de rédito económico que el del cómic, pero desde luego aquí también hay mucha gente, tenemos a muchas compañeras y compañeros del cómic que trabajan en animación, que trabajan en el mundo del videojuego, y bueno, es una alianza que ahí tenemos que trabajar. Y que también, como decía, es un patrimonio gráfico que tenemos que enfocar en él, y porque hay muchísimo también por hacer. Y la otra cuestión es la precarización del mundo creativo en general, y es algo que también entendemos, y ha sido muy sensible este plan en tenerlo muy presente, en gran medida también por el plan de derechos culturales, que bueno, es el tema de que sea una cuestión que atraviesa y que no es ni adjunta, es el reto. Es el reto en todos los ámbitos, y desde luego aquí estaremos para hacer todo lo posible para que sea realidad. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora terminamos con Eugenia de Mollín, que es de La Creatura, que es una entidad de mujeres trans y no binarias, muchas de ellas migrantes, y que también nos va a aportar esta perspectiva que creemos que es imprescindible. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias por invitarnos y por abrir este espacio. Especialmente creo que aquí poner en luz de que, bueno, hoy estoy aquí, pero en realidad mi colectivo, muy pocas personas se identifican como mujeres. Entonces, como también poder abrir todo este abanico y darnos cuenta de que tampoco debería, ¿no? Como si realmente queremos hablar de igualdad, habría que también plantearnos igualdad desde cómo y para quién, ¿no? Como así, de la misma forma, me pareció muy interesante lo que decía la compañera sobre también esas narrativas. A veces yo creo que es importante también volver a la raíz de lo que significa interseccionalidad y recordarnos también el contexto en donde surge, ¿no? El término interseccionalidad surgió, bueno, ha sido concebido por Kimberly Crenshaw, abogada afrodescendiente, afroamericana, que justamente desarrolló más que una perspectiva, también creo que es una invitación a una metodología, ¿no? A plantearnos los varios ejes de opresión que ocupamos y los distintos roles que vamos ocupando, ¿no? Y que nos atraviesan. Y eso es una respuesta también frente, o sea, que desarrolló para criticar el feminismo blanco, que muchas veces pues pone en este agente único la mujer, ¿no? Pues entonces, ¿de qué mujeres hablamos? Yo creo que es muy importante poder seguir abriendo estos espacios de diálogo, y que realmente, si hablamos de metodología participativa, poder seguir desde ahí, ¿no? Como realmente plantearnos estos privilegios que ocupamos y poder responsabilizarnos hacia ellos, porque, por ejemplo, o sea, desde nuestro lugar, además de trabajar con disidencias del sistema sexogénero, estamos trabajando con personas que no son reconocidas como agentes culturales, porque muchas veces no son reconocidas como ciudadanos en general, siendo personas en situación administrativa irregular, ¿no? Y La Creatura, nosotras trabajamos justamente desde el compartir estas estrategias de supervivencia a nivel económico y fomentar la autonomía económica. En este momento nos encontramos muy solas también. Entonces, pues que eso nos sirva, estos espacios nos sirvan para realmente poder abrir mayor apoyo y más que inclusión, realmente poder replantear los términos con que nos estamos organizando. Muchas gracias Genia. Bueno, toda la reflexión que haces la compartimos y estamos de acuerdo, y vamos, muchísimas gracias por trasladarla a esta presentación. Pues nada, hemos terminado la presentación formal. Muchísimas gracias por asistir. Os han dado a la entrada un papelito con un QR donde podéis acceder a la presentación del plan, y ahora vamos pues a la charla informal, que tenemos un cóctel fuera donde podemos compartir y
conversar lo que queramos. Muchísimas gracias.